Y en este segmento me acompaña el doctor Alejandro Cisneros Colombo, nefrólogo y especialista clínico en trasplante renal, a propósito de que el segundo jueves del mes de marzo se conmemora el Día Mundial de Riñón, con el fin de concienciar a la población para prevenir las enfermedades que podrían afectar a este órgano. Feliz tarde, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vale, muchísimas gracias por la oportunidad de brindarme la oportunidad de poder llevar información y concientizar no solamente a la población, sino que las personas conozcan qué oportunidades tienen, no solamente de prevenir, sino también de curar patologías que pudiesen comprometer su calidad de vida, inclusive llevarlo a la muerte, si no se toman en cuenta. ¿Cuál es el fin de este jueves? ¿Qué se busca prevenir? Anualmente se escoge esta fecha para trabajar sobre aquellas patologías que pueden llevar al compromiso renal. Hemos trabajado en años anteriores sobre hipertensión, sobre diabetes, y en esta oportunidad estamos trabajando en razón de las patologías en niños, que tiene como la finalidad de que los padres puedan conocer alguna información al respecto que les cree la inquietud de que su hijo debe ser analizado y evaluado por un médico, pediatra, nefrólogo, a fin de poder descartar o diagnosticar alguna patología renal. Debemos tomar en cuenta que las patologías renales en niños, muchas de ellas pueden ser congénitas, por lo tanto inclusive van a ser diagnosticadas intrauterinamente si ese fuese el caso, como en el ejemplo de los antecedentes de acidosis tubular, porque un feto que no aumente de peso de manera adecuada o no se desarrolle en estatura como debe realizarse, te puede hacer pensar que puede tener esta patología. También en niños puede ser, en algunas circunstancias, pueden haber trastornos en la rotación del riñón, pueden haber infecciones urinarias, puede haber formación de cálculos renales, que bueno, es importante diagnosticar a tiempo para así poder evitar enfermedades que puedan comprometer su vida adulta. Esto es en relación a la parte del niño. Pero también es importante saber que hay patologías que te pueden aparecer en la niñez, pero son más frecuentes en la adultez, como la hipertensión, la diabetes, la litiasis renal, algunas otras patologías secundarias que no van a generar un compromiso renal primario, como procesos oncológicos que pueden comprometer la función renal y que si no se maneja la causa que desencadena el compromiso renal, la enfermedad va a evolucionar y a la larga es un paciente que puede llegar a una modalidad de ameritar diálisis si ese fuese el caso. ¿Cuál es la incidencia entonces de las enfermedades renales en niños en nuestro país? ¿Es muy frecuente? Esa estadística no te la manejo, no soy pediatra, pero hay la incidencia no es tan elevada porque la malformación congénita o algunas patologías que pueden ser hereditarias, como por ejemplo la poliquistosis renal, son patologías que en la evolución del niño es cuando empiezan a aparecer. Por ejemplo, la poliquistosis renal es una enfermedad que a la larga va a llevar a esa persona a un compromiso renal severo. Generalmente el descendiente de un portador de poliquistosis renal, si tiene el gen, va a padecer la enfermedad y la va a transmitir a sus descendientes. O sea, es hereditario. Es hereditario, es autosómica dominante. Es decir, en el momento en que te engendran, si portas el gen, vas a padecer la enfermedad y la vas a transmitir. Pero puede ser que la enfermedad llegue a un estadio más avanzado a los 30, 40, 50 años. Por lo tanto, es importantísimo que este niño, si desciende de padres diabéticos, padres hipertensos, padres obesos, trastornos triglicéridos, trastornos de colesterol, trastornos en cuanto a otras patologías que pudiesen evidenciar como comorbilidad, pudiesen prevenir a futuro su compromiso renal. En cuanto ya a la edad adulta, ¿cuáles son las enfermedades renales más frecuentes? Ok, las enfermedades que producen enfermedad renal a consecuencia de un mal manejo, principalmente la diabetes y la hipertensión, y en otro porcentaje la litiasis renal. Sin embargo, hay ciertas patologías como las glomerulopatías que pueden evidenciarse en el transcurso de la vida de una persona por el simple hecho de que a la persona, por ejemplo, le llame la atención que su orina es espumosa. Y una persona, a lo mejor toda su vida ha orinado espumoso y lo tiene como algo rutinario, algo normal. Pero cuando se estudia, resulta que es una persona que está perdiendo proteínas en la orina y que si se hace biopsia y se hacen todos los pertinentes en el caso, pudiese llegar al diagnóstico de una glomerulopatía que si no se trata va a evolucionar en el tiempo a un compromiso renal severo. La Organización Mundial de la Salud establece 5 estadios de la enfermedad renal. Tú puedes tener un estadio 1 donde no hay compromiso funcional, pero hay compromiso estructural.
A medida que va avanzando la enfermedad, va descendiendo la depuración hasta que llega a un nivel mínimo de 15 cc minutos, en donde si no se dializa hay compromiso o riesgo de poder fallecer al compromiso renal. Entonces uno como nefrólogo, lo importante de esto es que a través de la evaluación y el seguimiento del paciente, poder ir estratificando a cada quien en el momento en que lo captas como paciente en primera instancia y en el transcurso de su vida y en el transcurso de todas estas evaluaciones que le vas a hacer como seguimiento, tratar de prevenir que si la enfermedad está, tratar de que esta evolucione de manera lenta y si es de posible, que haya la posibilidad de que haya cura, pues tratar de brindarle esa oportunidad. En el diagnóstico, que es algo muy importante para mejorar la calidad de vida del paciente y tratar a tiempo la enfermedad. Entonces, ¿a qué se debe estar atento y quiénes deben estar más atentos? Ok, entendiendo que la nefrología es una especialidad, una subespecialidad, generalmente los pacientes son de referencia primaria, ya sea de un centro de atención primaria o un médico internista que haya considerado que el paciente amerita evaluación por nefrología. ¿Qué llama la atención de un médico que refiere a un paciente a nefrología? Que sea un paciente que no controle la hipertensión, un diabético, que tenga evidencia de pérdida de proteínas en la orina. Aparte de eso, el compromiso renal también te lleva a un compromiso anémico, alteraciones en el metabolismo del calcio y del fósforo, alteraciones desde el punto de vista de los electrolitos. Cuando un médico analiza toda esa condición, pues puede evidenciar si hay o no un compromiso renal y lo refiere a una evaluación por nefrología. El médico nefrólogo debe hacer una anamnesis, que es una historia, va a interrogar al paciente, va a evaluar qué medicamentos está tomando, alguna evidencia si hay un compromiso o no desde el punto de vista al examen físico, va a solicitar para clínicos específicos para el área de nefrología y después de haber realizado todo esto llegamos a un diagnóstico. Por ejemplo, todo paciente diabético debe tener una evaluación por nefrología desde el inicio de su patología. ¿Por qué? Porque es importante saber que cuando me diagnosticaron la diabetes, en ese momento yo no tenía compromiso renal, pero cuando ya ha evolucionado 5 o 10 años, puede haber una evolución y si el médico nefrólogo ha llevado a este paciente de manera consecutiva, probablemente este paciente puede ser que llegue al compromiso renal final, pero lo va a hacer muchos años después de que si no hubiese tenido el control. Igual pasa con la litiasis renal, paciente con cálculo en los riñones, igual pasa con hipertensión que no responde a tratamiento adecuado de antihipertensivos y el papel del nefrólogo es eso, es concientizar, vigilar y llegar a un diagnóstico preciso y certero. Cuando usted está diagnosticado, a usted le están brindando la oportunidad de o curarse o controlar su enfermedad. La diabetes no es una enfermedad que se cura, la hipertensión no es una enfermedad que se cura. Vamos a ser hipertensos y vamos a ser diabéticos hasta el final de nuestras vidas. Claro. Pero si no controlamos esa hipertensión, no controlamos esa diabetes, no controlamos esa proteinuria, no controlamos esos elementos o comorbilidades que van a llevar al compromiso renal, a la final también vamos a ser un diabético con compromiso renal o un hipertenso con compromiso renal que vamos a llegar a una probabilidad de diálisis. Generalmente, cuando la enfermedad evoluciona, son 5 estadios, como había comentado anteriormente. En un estadio 1, un paciente que tiene un compromiso funcional, un compromiso estructural más no funcional, pero ya en el estadio 5 usted tiene un compromiso funcional que va a ameritar de una terapia de reemplazo renal. Es ahí donde aparece la diálisis, ahí es donde aparece la posibilidad de optar a un trasplante renal. ¿Esto quiere decir que los tratamientos varían, depende del estado o del avance de la enfermedad? Sí, generalmente estadio 1, estadio 2, estadio 3 e inclusive estadio 4 es de manejo terapéutico. La diferencia en el estadio 4 es cuando ya comenzamos la fase de prediálisis, hay que empezar a preparar a esta persona para que de manera concisa elija qué modalidad quiere en cuanto a su tratamiento. Aparte de eso es como manejar ese temor, ese miedo. A nadie, pues, o sea, el hecho que usted le diga a un paciente que su vida va a depender de una máquina y que de eso va a depender su calidad de vida, oye, no es fácil de manejar. Entonces, generalmente, un paciente le dice, mira, llegaste a un estadio 4, probablemente en un tiempo inmediato vas a meritar una terapia de reemplazo renal, existe la hemodiálisis, existe la diálisis peritoneal, y uno deja ahí como algo de esperanza la oportunidad de poder ser trasplantado. Porque el paciente trasplantado no deja de ser un paciente renal, simple y llanamente que está cambiando la probabilidad de ser dializado a poder llevar una vida mucho más cómoda en el hecho de que no depende de un procedimiento extracorpóreo, sino que opta a un trasplante que va a ser conllevado a través de una medicación
y que le puede permitir vivir mucho más. Actualmente en Venezuela la probabilidades de trasplante se han complicado un poquito en el sentido de que han disminuido el número de pacientes trasplantados y, oye, generalmente pues los pacientes se inquietan por eso, porque si yo me estudio y estoy apto para un trasplante y me dicen que el tiempo promedio de un trasplante pueden ser de 6 meses a 2 años en la espera de una lista, ¿okay? O que puedo estudiar mi trasplantarme de un donante vivo, pues eso es una esperanza. O sea, cuando a usted le dan la oportunidad, mira, vas a padecer una enfermedad, pero hay una opción que te puede mejorar la calidad, pues todo el mundo abraza esa esperanza, porque es una esperanza de vida, pero para eso necesitamos donantes. Entonces nosotros como sociedad tenemos que empezar a trabajar, a concientizar. Desde que tu niño está pequeño, tú debes concientizarlo no solo para que se cuide de evitar una enfermedad, pero también lo tienes que concientizar de que si en algún momento de su vida le toca tomar la decisión de que va a donar o algún familiar está en la circunstancia de poder ser donante, hay que brindar esa oportunidad. Son momentos muy duros. Cuando yo trabajé en la coordinación hospitalaria, en todo lo que era la procura de órganos y tejidos, y abordar a un grupo familiar que está viviendo una situación de pérdida, oye, es bastante difícil, tanto desde el punto de vista emocional como circunstancial. Claro. Pero uno tiene que tratar de que en esos momentos, tratar de brindarle a esa persona la oportunidad de poder brindar vida. Soy católico, soy cristiano, y uno desde pequeño le enseñan que el que da vida es Dios, ¿ok? Pero cuando tú tienes la oportunidad de poder brindar vida a través de ti, de alguna u otra manera tú también estás formando parte de esa energía, le vas a permitir a otro ser humano que viva a través de ti unos años más, lo que le toque en cuanto a su probabilidad y posibilidades de vida, pero se le estás brindando. O sea, es una persona que va a seguir viviendo gracias a ti. Doctor, ya debemos finalizar, pero rápidamente quisiera que me dijera que es un punto importante la alimentación en los pacientes renales. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo cambia la alimentación después de ser diagnosticado? Ok, yo te daría la vuelta a esa pregunta. Yo digo que todo el mundo tiene que aprender a comer desde niño y debe comer sano, ¿ok? Porque si come sano desde niño, probablemente esas enfermedades no van a aparecer. El nutricionista generalmente te diría, mira, no se debe comer frituras, no se debe comer grasa, debes evitar comer enlatados ricos en sodio. Pienso que ese es el trabajo de una madre o del núcleo familiar. Hay que empezar a esos niños desde que están en sus casas a comer sano. No te puedo decir que no se puedan comer alguna comida que no esté adecuada, pero que no sea lo habitual. Se deben evitar los refrescos, se deben evitar las bebidas. Hoy en día esas aguas que son saborizadas son ricos en sodio. Entonces a tu hijo le estás dando una gran cantidad de sodio y le puedes generar algún compromiso más adelante. Aquí lo importante es que la Organización Mundial de la Salud dice que usted es sano si está psíquicamente, físicamente y económicamente estable para asumir su reto de vida. Entonces, para poder tener un buen trabajo tienes que estar sano, y para estar sano tienes que comer bien, y para poder comer bien tienes que tener la capacidad para producir ello. Entonces, el ejercicio es importantísimo para todo ser humano y la alimentación debe ser adecuada. Toda persona debe tener una evaluación nutricional porque tus necesidades son diferentes a las mías. Claro. ¿Okay? Y son diferentes a las de un niño, son diferentes a las de un anciano. Entonces, generalmente un grupo familiar come siempre lo mismo. Entonces, a esa mamá hay que educarla, a ese papá hay que educarlo, porque quien compra es el papá, quien hace el alimento es la mamá, y ese grupo familiar, si se educa, pues van a ser niños sanos, van a ser niños productivos y van a ser niños que se van a poder insertar a la sociedad y ser la mejor persona con una calidad de vida y un prospecto de vida que le pueda dar toda la oportunidad de vivir sano. Doctor, rápidamente sus vías de contacto. Ok, en Twitter alexiscol24, también estoy por Facebook Alejandro Cisneros Colombo. Es importante saber que en esas redes hay muchísima información de organizaciones a nivel mundial sobre la parte no solamente de trasplantes, también sobre diabetes, sobre riñón, y hay un grupo español que se llama ALCER, que tiene una gran penetración a nivel mundial sobre información, no solamente de trasplantes, sino también de manejos de patologías renales. Y bueno, tuve la oportunidad de tener contacto con ellos hace como 10 años, tuve la oportunidad de estudiar en España y bueno, eso me ha brindado siempre la oportunidad de poder trabajar y poder compartir con ellos muchísima información. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy.